El hábito más destructivo de la humanidad moderna destruye el alma gota a gota, día tras día, sin que la víctima se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Estas palabras salieron de la boca de Edgar Cayce durante una lectura psíquica en 1932, cuando una mujer desesperada le preguntó por qué se sentía espiritualmente vacía a pesar de tener todo lo que siempre había deseado. La respuesta que recibió era tan perturbadora que se negó a creerla durante años, hasta que su vida comenzó a desmoronarse exactamente como Cayce había predicho. Si me das los próximos minutos de tu tiempo, te voy a revelar cuál es ese hábito que está drenando tu fuerza interior ahora mismo, probablemente mientras lees estas palabras. Dale me gusta si quieres descubrir la advertencia más importante que Edgar Cayce dejó para nuestra generación, y suscríbete porque lo que vas a escuchar podría ser la clave para recuperar el poder espiritual que has estado perdiendo sin saberlo. El nombre de esa mujer era Margaret Thompson. Tenía 35 años, una carrera exitosa como editora en Nueva York, un matrimonio aparentemente perfecto y una vida social envidiable. Pero había algo que la estaba consumiendo desde adentro. Cada mañana se despertaba sintiendo como si algo le estuviera chupando la vida. No tenía energía para las cosas que antes la emocionaban. Sus sueños se habían vuelto grises y sin significado. Y lo más perturbador de todo, había perdido completamente la capacidad de sentir esa conexión profunda con algo más grande que ella misma. Era como si su alma estuviera desapareciendo poco a poco. Cuando llegó a Virginia Beach para consultar con Edgar Cayce, estaba desesperada. Había probado con médicos, psiquiatras, incluso con otros psíquicos. Nadie podía explicarle qué le estaba pasando. Pero Cayce lo vio inmediatamente. Durante su trance profundo, las palabras que salieron de su boca sonaban como una advertencia del futuro. El veneno que consume tu espíritu no viene de afuera. Viene de un hábito que practicas cada día, cada hora, cada momento. Un hábito tan común en tu tiempo que nadie lo reconoce como el destructor que realmente es. Margaret se inclinó hacia adelante, con el corazón palpitando. ¿Cuál es ese hábito? La respuesta cambió todo lo que creía saber sobre sí misma. La distracción constante, susurró Cayce con esa voz etérea que solo tenía durante sus lecturas psíquicas. Nunca permites que tu mente descanse en silencio. Siempre estás consumiendo, siempre estás escapando, siempre estás evitando el encuentro con tu propia alma. Y entonces vino la parte que la aterrorizó. Este hábito está creando una barrera entre tu conciencia y tu espíritu. Cada momento de distracción es como construir un ladrillo más en el muro que separa tu personalidad de tu verdadero ser. Y cuando ese muro sea demasiado alto, tu alma ya no podrá comunicarse contigo. Margaret sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que Cayce tenía razón. Pero lo más inquietante estaba por ver. Cayce continuó con esa precisión sobrenatural que caracterizaba sus lecturas. En los años venideros, esta enfermedad del alma se volverá epidémica. La humanidad creará dispositivos que harán que la distracción constante sea no solo posible, sino irresistible, y millones de almas se perderán en un laberinto de estímulos vacíos. Era 1932. No existían la televisión masiva, las computadoras, los teléfonos celulares, ni las redes sociales, pero Edgar Cayce estaba describiendo con exactitud quirúrgica el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo puedo romper este hábito?, preguntó Margaret con voz temblorosa. La respuesta de Cayce fue tan simple como revolucionaria. Debes crear espacios sagrados de silencio en tu vida, momentos donde no consumes nada, no produces nada, no escapas a nada, solo existes en quietud absoluta, permitiendo que tu alma recuerde quién eres realmente. Margaret salió de esa sesión completamente transformada, pero no porque hubiera recibido una cura mágica, sino porque finalmente entendía lo que le estaba pasando. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Los registros de las lecturas de Cayce muestran que durante los siguientes 20 años, cientos de personas llegaron a consultarlo con síntomas idénticos a los de Margaret.
fatiga espiritual inexplicable, pérdida de conexión con su propósito, una sensación constante de vacío que no podían llenar sin importar cuánto tuvieran. Y en cada caso, Casey identificaba la misma causa, la adicción a la distracción constante. Pero había patrones aún más perturbadores en estos casos. Las personas que habían desarrollado este hábito comenzaban a experimentar lo que Casey llamaba amnesia del alma. Perdían acceso a sus sueños proféticos. Sus intuiciones se volvían confusas. Y su capacidad natural para conectarse con los registros akáshicos se desvanecía gradualmente. Era como si la distracción constante estuviera, literalmente, desconectándolos de su fuente espiritual. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. En 1945, 3 años después de la muerte de Casey, Margaret Thompson regresó a Virginia Beach. Pero esta vez no venía como una mujer desesperada buscando respuestas. Venía a compartir algo extraordinario que había descubierto. Había seguido religiosamente las instrucciones de Casey durante 13 años. Cada día creaba periodos de silencio absoluto donde no leía, no escuchaba radio, no se distraía con nada. Solo existía en quietud profunda. Los resultados habían sido tan dramáticos que había documentado meticulosamente cada cambio. En los primeros 6 meses, había recuperado completamente su energía vital. Sus sueños se habían vuelto vívidos y llenos de significado, y había comenzado a experimentar lo que solo podía describir como descargas de conocimiento que llegaban durante sus momentos de silencio. Pero lo que la había traído de vuelta a Virginia Beach era algo mucho más extraordinario. Durante sus periodos de silencio profundo, había comenzado a recibir información que no tenía manera de conocer. Detalles sobre eventos que sucederían semanas o meses después, insights sobre personas que ni siquiera conocía, y lo más perturbador de todo, mensajes que parecían venir directamente de Edgar Cayce. Lo que nadie esperaba era esto. Margaret había traído consigo cientos de páginas de notas que había tomado durante estos contactos, y cuando los investigadores las compararon con las lecturas originales de Cayce, encontraron similitudes tan precisas que era imposible que fueran coincidencia. El vocabulario era idéntico, los patrones de fraseo eran los mismos, e incluso las predicciones específicas sobre el futuro de la humanidad seguían la misma línea de las profecías que Cayce había hecho durante su vida. Era como si al liberarse del hábito de la distracción constante, Margaret hubiera recuperado no solo su propia conexión espiritual, sino que había sintonizado la misma frecuencia que Cayce había usado para acceder a los registros akáshicos. Y entonces, llegó la confirmación más perturbadora de todas. Durante uno de sus periodos de silencio en 1947, Margaret recibió lo que describió como la advertencia final, un mensaje que parecía venir directamente de la conciencia de Edgar Cayce, alertándola sobre lo que estaba por venir. La tecnología que está siendo desarrollada en secreto, escribió Margaret, transcribiendo las palabras que escuchaba en su mente, creará la forma más poderosa de distracción que la humanidad haya conocido jamás. Pequeños dispositivos que capturarán la atención tan completamente que las personas olvidarán cómo existir sin estimulación constante. Y cuando eso suceda, millones de almas quedarán atrapadas en un estado de inconsciencia espiritual, desconectadas de su intuición, de sus sueños, de su capacidad natural para acceder a la sabiduría universal. Era 1947. Los teléfonos inteligentes no serían inventados hasta 60 años después, pero la descripción era tan precisa que cuando los investigadores modernos leyeron estas notas décadas más tarde, sintieron escalofríos recorriendo sus espinas dorsales. ¿Tú qué piensas? ¿Podría Edgar Cayce haber visto nuestro mundo actual con una claridad tan perfecta? Y lo más importante, ¿estás experimentando ahora mismo los síntomas que él predijo? Pero Margaret no se detuvo ahí. El mensaje que había recibido incluía algo aún más inquietante, instrucciones específicas sobre cómo reconocer si ya estás atrapado en este hábito destructivo. Los síntomas aparecerán gradualmente, había transcrito Margaret durante sus sesiones de silencio. Primero, la persona perderá la capacidad de estar sola con sus propios pensamientos sin sentir incomodidad. Luego,
sus sueños se volverán fragmentados y sin significado. Finalmente, esa voz interior que siempre los había guiado se desvanecerá hasta convertirse en un susurro que apenas pueden escuchar. Y aquí viene la parte que podría cambiarlo todo para ti. Margaret había desarrollado lo que llamaba la prueba del silencio. Un método simple pero revelador para determinar qué tan profundamente había penetrado este hábito en tu vida espiritual. La prueba consistía en sentarse en silencio absoluto, sin ningún estímulo externo, durante exactamente 20 minutos. Sin música, sin lectura, sin ningún objeto para manipular. Solo tú y la quietud completa. Si puedes completar los 20 minutos sin sentir ansiedad, aburrimiento extremo, o la necesidad compulsiva de buscar alguna distracción, explicaba Margaret en sus notas, tu conexión espiritual está intacta. Pero si no puedes durar ni siquiera 5 minutos sin sentir incomodidad física o mental, entonces el hábito ya ha comenzado a crear esa barrera entre tu conciencia y tu alma. Los resultados que Margaret documentó durante años de aplicar esta prueba a cientos de personas fueron escalofriantes. En 1949, aproximadamente el 30% de las personas podían completar la prueba sin dificultad. Para 1955, ese número había caído al 15%. Y en sus últimas notas de 1960, menos del 5% de las personas podían permanecer en silencio durante 20 minutos sin experimentar síntomas de lo que ella comenzó a llamar síndrome de abstinencia espiritual. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Margaret había notado un patrón perturbador en las personas que fallaban la prueba del silencio. No solo habían perdido la capacidad de estar en quietud, sino que habían desarrollado una aversión casi física al silencio profundo. Describían sensaciones de pánico, como si el silencio fuera peligroso. Algunos reportaban escuchar voces o ruidos que no existían, y la mayoría experimentaba lo que solo podían describir como terror existencial cuando se enfrentaban cara a cara con sus propios pensamientos sin distracción. Era como si su alma estuviera gritando, tratando desesperadamente de llamar su atención, pero ellos habían perdido la capacidad de escucharla, y entonces ocurrió algo que Margaret nunca había anticipado. Durante una de sus sesiones de silencio en 1958, recibió lo que describió como la revelación más aterrorizante de todas. Un mensaje que parecía venir de una fuente de sabiduría aún más profunda que la conciencia individual de Edgar Cayce. El hábito de la distracción constante no es solo una tendencia humana natural, escribió Margaret con mano temblorosa mientras transcribía las palabras que fluían a través de su conciencia. Es una forma de control espiritual. Hay fuerzas que se benefician cuando los seres humanos están desconectados de su poder interior. Mientras las personas estén constantemente distraídas, no pueden acceder a su intuición natural, no pueden recibir guía de fuentes superiores, y no pueden reconocer la manipulación cuando la experimentan. El mensaje continuaba con una precisión que helaba la sangre. En las décadas venideras, estas fuerzas perfeccionarán métodos para hacer que la distracción sea no solo constante, sino adictiva. Crearán sistemas que recompensen la atención fragmentada y castiguen la contemplación profunda. Margaret dejó de escribir por un momento, con las manos temblando, porque lo que estaba recibiendo sonaba menos como una predicción y más como un plan detallado. Los dispositivos que están siendo desarrollados, continuó el mensaje, estarán diseñados específicamente para interrumpir los patrones naturales de la mente humana. Cada pocos segundos habrá una nueva notificación, una nueva distracción, un nuevo estímulo que impedirá que la conciencia se asiente en quietud. Y las personas no solo aceptarán esto, sino que lo buscarán activamente porque habrán olvidado completamente cómo se siente vivir en paz interior. Lo que nadie esperaba era esto. Margaret guardó estas notas en una caja fuerte y no las compartió con nadie durante décadas. Era demasiado perturbador, demasiado específico, demasiado imposible de creer en ese momento.
Pero cuando los investigadores finalmente accedieron a estos documentos en los años 90, se dieron cuenta de que estaban leyendo una descripción perfecta del mundo que ya estaba comenzando a emerger. La llegada de la televisión por cable con cientos de canales, los videojuegos cada vez más adictivos, y eventualmente los teléfonos inteligentes y las redes sociales que convertirían la distracción constante en la norma de la existencia humana. Era como si Margaret hubiera recibido un manual de instrucciones para la manipulación de la conciencia humana, décadas antes de que la tecnología necesaria existiera. Pero aquí viene la parte que podría salvarte. Junto con estas advertencias aterradoras, Margaret también había recibido algo invaluable: instrucciones precisas sobre cómo romper el hábito y recuperar tu poder espiritual. Y lo más extraordinario era que estas instrucciones no requerían retirarse del mundo moderno o renunciar a la tecnología. Solo requerían entender cómo funciona realmente este hábito destructivo y cómo neutralizar sus efectos. El primer paso era reconocer lo que Kayse llamaba los momentos de fuga. Esos instantes durante el día, cuando automáticamente buscas alguna distracción sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. La mayoría de las personas, había explicado Kayse durante una de sus lecturas, no pueden tolerar ni siquiera 30 segundos de quietud mental. En el momento en que no hay estímulo externo, buscan inconscientemente algo que capture su atención. Pero esos 30 segundos de silencio son exactamente cuando el alma trata de comunicarse con la personalidad. Son las ventanas sagradas donde la intuición puede emerger y la sabiduría interior puede manifestarse. Margaret había desarrollado lo que llamaba la práctica de los momentos sagrados. En lugar de automáticamente buscar distracción durante estos intervalos naturales de quietud, aprendías a permanecer presente y receptivo. Los resultados que documentó fueron extraordinarios. Las personas que practicaban esto durante solo una semana comenzaban a reportar sueños más vívidos. Después de un mes, su intuición se volvía notablemente más aguda, y después de 3 meses, muchos comenzaban a experimentar lo que solo podían describir como descarga directa de conocimiento durante estos momentos sagrados. Era como si al resistir la compulsión de distraerse, estuvieran abriendo canales de comunicación que habían estado bloqueados durante años, pero lo más fascinante era lo que sucedía en sus relaciones y en su vida cotidiana. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Las personas que rompían el hábito de la distracción constante no solo recuperaban su conexión espiritual, también desarrollaban lo que Margaret describía como resistencia natural a la manipulación. Podían detectar instantáneamente cuando alguien estaba tratando de influenciarlos de manera deshonesta. Reconocían patrones de control emocional que antes habían sido invisibles para ellos. Y lo más importante, desarrollaban una confianza inquebrantable en su propia sabiduría interior. Era como si al reconectarse con su alma, hubieran activado un sistema de protección espiritual que los hacía inmunes a las formas más sutiles de manipulación. ¿Tú qué piensas? ¿Podría esto explicar por qué hay tanto interés en mantenernos constantemente distraídos? Pero Margaret había descubierto algo aún más extraordinario durante sus años de investigación silenciosa. Algo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos el verdadero propósito detrás de este hábito destructivo. Durante una sesión particularmente profunda en 1961, Margaret recibió lo que describió como la revelación final. Un mensaje tan claro y específico que la dejó temblando durante horas después de transcribirlo. El hábito de la distracción constante no es solo una debilidad humana, escribió con letra temblorosa. Es la herramienta más poderosa jamás desarrollada para prevenir el despertar espiritual masivo de la humanidad. El mensaje continuó con una precisión que la aterrorizó. En los tiempos venideros, la humanidad estará al borde de un salto evolutivo en conciencia. Millones de personas comenzarán a acceder naturalmente a habilidades que antes solo poseían unos pocos individuos especiales. Telepatía, precognición, sanación energética y conexión directa con los registros akáshicos. Pero este despertar solo puede ocurrir cuando la mente humana aprende a existir en estados prolongados de quietud receptiva. Y por eso,
Las fuerzas que se benefician del control humano están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para hacer que la quietud sea imposible. Margaret se detuvo de escribir, con el corazón palpitando violentamente. Lo que estaba recibiendo sonaba como información clasificada sobre una guerra espiritual de la que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabía que estaba participando. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. El mensaje que Margaret estaba recibiendo comenzó a incluir fechas específicas y eventos detallados que sucederían en las décadas futuras. Y cuando los investigadores modernos finalmente accedieron a estos documentos, descubrieron que cada una de estas predicciones se había cumplido con una precisión escalofriante. En 1969, había escrito Margaret, será introducida una tecnología de entretenimiento que capturará la atención de familias enteras durante horas cada día. Esta será la primera fase de condicionamiento masivo, P. Hará la distracción constante. La llegada de la televisión a color y la programación masiva. En 1981, los juegos electrónicos se volverán tan adictivos que los jóvenes pasarán más tiempo en mundos virtuales que en contemplación interior. El boom de los videojuegos arcade y las primeras consolas domésticas. En 1995, una red global de información será creada que prometerá conectar a la humanidad, pero que en realidad fragmentará la atención humana de maneras nunca antes vistas. El nacimiento de la Internet comercial. Pero la predicción más perturbadora vino al final. En 2007, será introducido un dispositivo que combinará todas las formas anteriores de distracción en una sola herramienta portátil. Este dispositivo será tan poderoso en su capacidad de capturar y fragmentar la atención que las personas desarrollarán síntomas físicos de abstinencia cuando estén separadas de él por más de unos pocos minutos. Margaret había descrito perfectamente el iPhone 46 años antes de que fuera inventado. Y lo más inquietante estaba por revelarse. El mensaje final que Margaret recibió ese día incluía algo que la dejó sin aliento, las consecuencias exactas de lo que sucedería si la humanidad no encontraba la manera de romper este hábito antes de que fuera demasiado tarde. Para el año 2020, había transcrito con manos temblorosas, la mayoría de la humanidad habrá perdido completamente la capacidad de acceder a estados naturales de quietud mental. Sus sueños se volverán caóticos y sin significado. Su intuición se atrofiará hasta volverse inútil, y su conexión natural con fuentes superiores de sabiduría se cortará casi por completo. Y cuando eso suceda, estarán completamente vulnerables a cualquier forma de manipulación que se les presente a través de sus dispositivos de distracción. Margaret cerró su cuaderno y nunca volvió a intentar contactar con estas fuentes de información. Lo que había recibido era demasiado aterrador, demasiado específico y demasiado preciso como para ser compartido públicamente en esa época. Pero había guardado algo más en esa caja fuerte. Algo que podría ser la clave para revertir todo este proceso. Lo que nadie esperaba era esto. Junto con todas estas predicciones sombrías, Margaret también había recibido lo que describía como el antídoto completo. Un método específico y detallado para no solo romper el hábito de la distracción constante, sino para usar esta comprensión como catalizador para acelerar el despertar espiritual. Y lo más extraordinario era que este método había sido diseñado específicamente para funcionar en el mundo moderno, con toda su tecnología y sus distracciones constantes. El primer elemento del antídoto era lo que Kayse había llamado momentos de reconexión intencional, pero no se trataba de largas sesiones de meditación que la mayoría de las personas encontrarían imposibles de mantener. En lugar de eso, se trataba de crear microintervalos de quietud absoluta distribuidos a lo largo del día. 30 segundos aquí, 1 minuto allá, 5 minutos en otro momento. Pero cada uno de estos intervalos tenía que ser completamente libre de cualquier estímulo externo. La clave, había explicado el mensaje que Margaret recibió, no es la duración de la quietud, sino la calidad de la presencia durante esos momentos.
Un minuto de silencio verdadero, donde la conciencia está completamente presente y receptiva, es más poderoso que horas de distracción, mindless. El segundo elemento era aún más fascinante: entrenamiento de resistencia a la distracción. Esto implicaba conscientemente exponer a situaciones donde la compulsión de distraerse sería fuerte, y luego practicar resistir esa compulsión mientras permanecías completamente presente, esperar en una fila sin mirar el teléfono, sentarse en transporte público sin entretenimiento, caminar sin música ni podcasts. Cada una de estas situaciones se convertía en una oportunidad para fortalecer lo que Margaret llamaba el músculo de la atención consciente. Pero el tercer elemento del antídoto era el más poderoso de todos. Y aquí viene la parte que podría cambiar tu vida para siempre. Margaret había recibido instrucciones específicas sobre cómo usar estos períodos de quietud para acceder directamente a los mismos registros akáshicos que Edgar Cayce había consultado durante sus lecturas psíquicas. Cuando la mente está completamente quieta y receptiva, había transcrito Margaret, se convierte en un receptor natural para frecuencias de información que existen más allá del tiempo y el espacio. Esta es la misma capacidad que Edgar Cayce usaba, pero que está disponible para cualquier persona que pueda silenciar completamente el ruido mental. Las instrucciones eran sorprendentemente simples. Durante los momentos de quietud más profunda, en lugar de tratar de vaciar la mente completamente, debías formular una pregunta específica y luego permanecer en receptividad absoluta, no buscando una respuesta, no analizando posibilidades, solo manteniéndote abierto a recibir información de fuentes que trascendían tu conocimiento personal. Margaret había documentado los resultados de esta práctica durante décadas, y lo que había descubierto desafiaba todo lo que la ciencia convencional creía posible sobre las capacidades humanas. Las personas que dominaban esta técnica comenzaban a recibir información precisa sobre eventos futuros. Desarrollaban la capacidad de diagnosticar problemas de salud en otras personas con solo estar en su presencia. Y algunos incluso comenzaban a comunicarse telepáticamente con otros practicantes de la técnica. Era como si al romper el hábito de la distracción constante, estuvieran despertando capacidades que habían estado dormidas durante toda su vida. ¿Tú qué piensas? ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando finalmente permites que tu alma hable sin las interferencias constantes del ruido mental? Pero aquí viene la parte más importante de todo lo que Margaret descubrió. Este proceso de despertar no era solo para el beneficio individual. Según los mensajes que había recibido, cada persona que lograba romper el hábito de la distracción constante contribuía a lo que se llamaba el campo morfogenético de conciencia despierta. En otras palabras, cada vez que alguien recuperaba su capacidad natural de quietud receptiva, hacía que fuera más fácil para otras personas hacer lo mismo. Era como si estuvieras ayudando a crear una red invisible de conciencia expandida que facilitaría el despertar espiritual masivo de la humanidad. Y según las predicciones que Margaret había recibido, estamos ahora en el momento crucial donde este proceso se acelerará exponencialmente. Las mismas tecnologías que fueron diseñadas para fragmentar nuestra atención también pueden ser usadas como herramientas para recordarnos cuándo practicar estos momentos de quietud sagrada. La elección es tuya. Puedes continuar siendo víctima del hábito más destructivo que Edgar Cayce identificó, permitiendo que tu espíritu se debilite gota a gota hasta que ya no puedas escuchar la voz de tu propia alma. O puedes usar esta información para despertar capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Capacidades que te conectarán directamente con la misma fuente de sabiduría universal que Edgar Cayce accedía durante sus lecturas más extraordinarias. El antídoto está en tus manos. La pregunta es, ¿tendrás el valor de usarlo? Si este video te ha abierto los ojos a algo que no habías considerado antes, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esta información. Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos más profundos que Edgar Cayce dejó para nuestra generación. Y déjame saber en los comentarios, ¿has notado este hábito en tu propia vida?
¿Estás listo para intentar la prueba del silencio de 20 minutos? La sabiduría está esperando. Solo necesitas el coraje de escuchar,